Buenos días, compañero. Nuevamente soy yo, Martín Petersen. Hoy vamos a hablar de BNI, ventilación no invasiva, y CAFO, que es cánula de alto flujo, en la utilización en terapia intensiva. Vamos a ver las definiciones y los conceptos básicos. Comenzando con la definición de lo que es la ventilación no invasiva, es el empleo ventilatorio de la ventilación mecánica sin intubación endotraqueal. Se puede utilizar cualquier forma de soporte ventilatorio. Es importante que entendamos esto porque la ventilación no invasiva puede utilizar el modo BCB, el modo PCB, el modo PSB y el modo BNI, que fue creado últimamente por la ingeniería, que tiene una turbina compensadora de fuga, que eso lo hace superior a los otros modos. En sí, ventilación no invasiva puedo aplicar a través de cualquiera de estos tipos de modo, siempre y cuando al paciente le quede confortable. ¿Qué ventajas tengo yo en usar ventilación no invasiva? Permite evitar la intubación endotraqueal algunas veces, permite que el paciente no se lo cede profundamente y el uso de relajantes musculares o de bloqueantes musculares que me afectan y me impactan a la bomba neuromuscular, haciendo una caída de esa capacidad de la bomba. También hay una descarga de la bomba muscular, un alivio de la disnea. Recordemos que la BNI lo que hace provoca un descanso de la musculatura tanto inspiratoria como expiratoria. Eso hace que también descienda lo que es el metabolismo y caiga un poco lo que es la acidosis respiratoria. Mejora el intercambio gaseoso, preserva los mecanismos de defensa de la vía aérea. Son pacientes que generalmente son colaboradores que tienen que tener el reflejo de tos y deglución para proteger mi vía aérea. Reduce la incidencia de la neumonía intrahospitalaria y sobre todo evita las micro y macroaspiraciones, ya que el paciente conserva sus reflejos de deglución y tos. Es más confortable, conserva el habla y los reflejos del glutorio. Es paciente que yo tranquilamente puedo estar con la máscara y yo le puedo sacar la máscara en el momento que lo estoy rehabilitando, en el momento si el paciente quiere hablar, si se quiere comunicar, si el paciente quiere comer, desayunar, almorzar. Por eso le da esa confortabilidad. La implementación es más fácil y flexible. Recordemos que la implementación de estas máscaras tienen que ser rotativas para que no causen lesiones, donde cada máscara tiene que tener diferentes puntos de apoyo en la cara, donde las máscaras tienen que estar flotando en el rostro y no apretadas, porque ahí viene la descarga y ya está contraindicada la BNI. Abrevia los periodos de ventilación mecánica y de internación en UCI y también de internación hospitalaria. Y hay una disminución de la mortalidad por exacerbación del EPOC que vamos a ir viendo cada situación. Si bien la BNI lo puedo utilizar en diferentes situaciones, pero hay cuatro que tienen indicaciones tipo recomendación tipo A por la evidencia científica, por las diferentes revisiones sistematizadas y narrativas, que son cuatro, le llaman los cuatro fantásticos. Uno es la falla respiratoria en exacerbación del EPOC. Recordemos que acá con la BNI provoco un alivio de la musculatura inspiratoria y expiratoria a través del contrabalanceo y también hago que el paciente tenga una disminución de su acidosis respiratoria. En el edema agudo de pulmón cardiogénico, fundamental, una recomendación fuertísima, evidencia tipo A. Recordemos la interacción corazón-pulmón, los beneficios que me da la presión positiva y a través de la BNI yo brindo presión positiva porque tengo la presión de soporte más la PIP para que disminuya la precarga del corazón derecho y mejore la poscarga del corazón izquierdo. En los infiltrados bilaterales en pacientes inmunocomprometidos. Recordemos que a estos pacientes, si los intubamos, los estamos condenando a una infección, a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, si estos pacientes optamos por la BNI, le estamos salteando un gran problema, un gran problema.
Entonces, una indicación fuerte en estos pacientes, tanto inmunocomprometidos, son aquellos pacientes que se han trasplantado algún órgano o pacientes con HIV. La BNI es una gran herramienta. Y es facilitador para el weaning, para el proceso de weaning del destete en pacientes con EPOC y en otros pacientes también. Hay tres situaciones que la vamos a ver más adelante. Vamos viendo qué dice la bibliografía y la evidencia científica de cada situación. ¿Ah? Se comparó la BNI más la atención habitual y más la atención habitual sola. Los resultados fueron que el uso de BNI disminuyó la intubación y tuvo un riesgo relativo de 0,41 y también disminuyó la mortalidad con un riesgo relativo de 0,52 con respecto al otro. O sea, los pacientes que han utilizado BNI, que han tenido exacerbación del EPOC, han tenido menos intubación y disminuyó la tasa de mortalidad. Recomiendan el uso de BNI en pacientes con exacerbación moderada o grave del EPOC, con pH menores a 7,35 e hipercapnia, un nivel 1A, fuertísima la recomendación. La BNI debe ser la primera opción para el soporte ventilatorio de los pacientes con una exacerbación moderada o grave del EPOC. El uso de la BNI en estos pacientes ayuda mucho a mejorar la mecánica del paciente, el trabajo respiratorio, el GOP, al darle una mejor ventilación a través del soporte, a darle una mejor oxigenación a través de la PIP y de una FIO y a través del contrabalanceo. Las guías prácticas clínicas canadienses recomiendan el uso de BNI como primera opción para el soporte ventilatorio en pacientes con edema pulmonar cardiogénico y sugieren que el CPAP es tan eficaz como el BiPAP, el B-Level, en esta población de pacientes. Otras revisiones sistemáticas y revisiones narrativas llegaron a las mismas conclusiones. Esta es una review publicada en el 2011 con esta recomendación fuerte a los pacientes que tienen edema agudo de pulmón. Primera herramienta, primera barrera, utilización de la BNI. Como no me canso de repetir, lo importante es conocer lo que es la interacción corazón-pulmón, tanto para el médico, para el kinesiólogo, para el enfermero, saber que la presión positiva comprime los vasos alveolares, esto lleva a que haya llegue una menor cantidad de sangre al corazón derecho, eso hace una disminución de la precarga y también hace que el corazón izquierdo maneje buenos volúmenes, entonces la fuerza de eyección tiene mucha menos resistencia en el sistema capilar o con la aorta para vencer esa resistencia. Entonces, también mejora la poscarga. Estos son diferentes trabajos en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos el de Antonelli y colaboradores, han evaluado 40 pacientes, trasplante de órganos sólidos con insuficiencia respiratoria y hipoxemia. ¿Cuáles han sido los resultados con la BNI? Los sujetos tratados con BNI tuvieron una mejor oxigenación y menores tasas de intubación y de mortalidad. Hilbert, con 52 pacientes inmunocomprometidos, también hipoxémicos, tuvo resultados positivos, una reducción de la necesidad de intubación endotraqueal y una disminución de la mortalidad hospitalaria en este grupo que recibió BNI. Ya hemos visto tres situaciones, una en el EPOC, otro en el edema agudo de pulmón, y estas alternativas, que es como Winning, como destete, como una herramienta para el destete. En el destete tenemos tres formas de utilizar la BNI. Una, la BNI como método de desvinculación, lo que yo llamo cambio de interfaz, es donde el paciente no cumple todos los criterios para ser extubado, pero la situación amerita que el paciente sea extubado, ya sea porque es un inmunocomprometido, ya sea porque es un EPOC y yo necesito que no se siga dañando su bomba muscular, entonces decido extubarlo, pero no decido sacarle la ventilación mecánica y le sigo brindando presión positiva a través de la BNI, de la ventilación mecánica no invasiva. Y de ahí me planteo
la desconexión o la desvinculación total de la ventilación mecánica. Tengo la BNI de extubación fallida establecida o de rescate, que generalmente es la que peor anda. Son pacientes que cumplen todos los criterios de extubación, se lo extuba y antes de las 48 horas los pacientes entran en falla respiratoria. Entonces yo con la BNI intento disminuir el trabajo respiratorio, brindarle presión positiva, brindarle PIP y FIO, pero si en la primera hora o 2 horas no cambia el cuadro clínico y gasométrico, ese paciente debe ser intubado. Y después, la tercera opción es la BNI como prevención de falla de extubación o BNI profiláctica que le llamamos en algunos servicios. Son pacientes que cumplen todos los criterios de extubación, pero tienen antecedentes que me podrían provocar una falla. Es un paciente que yo le hago la prueba de tubo en T y la supera. Es un paciente que tiene un buen Tobin. Es un paciente que tiene un buen PIMAX, que tiene un buen PEMAX, pero es un paciente obeso, una causa que me podría llevar, un factor que me podría llevar a la reintubación. O es un paciente añoso, o es un paciente que tiene antecedentes cardíacos. Entonces yo, para evitar esa falla, directamente la hago la BNI como forma preventiva. Saco el tubo endotraqueal y pongo máscara de BNI. Otras indicaciones, que son indicaciones tipo B o intermedia, que en el fallo hipoxémico, en el distrés, en la neumonía, fallo respiratorio post cirugía torácica, en el asma, en la fibrosis quística, en la prevención del fallo de extubación, como hemos visto recién, en la limitación del esfuerzo terapéutico, son indicaciones intermedias que puedo usar yo la ventilación no invasiva. La evidencia más débil son en los pacientes con trauma de tórax, obstrucción en la vía aérea superior, apnea del sueño obstructiva o síndrome de obesidad hipoventilación, enfermedades neuromusculares como en el Guillain-Barré, como en la esclerosis lateral miotrófica, en patologías pulmonares restrictivas, por ejemplo, una patología restrictiva que tiene una evidencia débil es con los pacientes obesos. Bueno, estos son los predictores de éxito que, que si yo le decido ponerle el BNI al paciente, andan bien. Una respiración sincrónica, fuga aérea poco importante, un Apache menor a un Apache 2, menor a 20, sin compromiso neurológico mayor y la capacidad de cooperación. Chicos, recordemos que es fundamental y la clínica es soberana. Yo lo tengo que monitorizar al paciente y más allá de los datos que me dé el respirador y el multiparamétrico, es la mecánica respiratoria del paciente. Que tenga una buena respiración costodiafragmática, que tenga una expansión simétrica, que cuanto menos fuga tenga la máscara, mejor. Es fundamental el monitoreo de la máscara para que este método tenga éxito. Si es un paciente que yo le coloco la máscara y me voy, seguro que va a fallar, pero no es porque el método ande mal, sino porque está fallando la monitorización. Son pacientes que tienen que tener una máscara acorde a su rostro. Es en el único caso de los que los pacientes, si tienen dentadura postiza, la tienen que usar para que tenga una mejor armonía y coapte mejor la máscara y tenga la menor cantidad de fuga posible. La máscara no tiene que estar apretada y tiene que estar flotando en el rostro. Paciente tiene que, sin compromiso neurológico, tiene que tener un buen glajo, tiene que ser colaborador, eh, para que tenga una buena seteo, una buena programación. El paciente me tiene que indicar si lo siente apretado o no la máscara, si siente que el aire le golpea mucho o no la cara, cómo siente los ojos. Otros predictores de éxito es que en la gasometría tenga una presión parcial de dióxido de carbono menor o entre 45 y 55, que el pH de ser ácido de 7,10 vaya a 7,35. Acá quiero hacer una aclaración y sobre todo en pacientitos obesos y EPOC, que generalmente ellos vienen con una acidosis respiratoria de base y no busquemos la normocapnia porque vamos a frustrarnos y fracasar con el paciente y le vamos a hacer un daño. Tenemos siempre que ver su gasometría de base y buscar esa gasometría
para poder desvincularlo. No se busca una gasometría normal en este tipo de pacientes. Siempre tienen que tener esta respuesta inicial en las primeras 2 horas, el ascenso del pH, que se revierta esa acidosis, eh, que, que haya una caída de la presión parcial de dióxido de carbono y que la frecuencia haya una reducción de la frecuencia respiratoria y cardíaca. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este método? Paro cardíaco respiratorio, deterioro del sensorio. No puedo usar BNI con un paciente que tenga un glauco menor a 10 por riesgo de broncoaspiración, agitación no manejable, falta de colaboración. Los pacientes que están delirantes o con delirio seguramente van a fallar con la BNI, no colaboran. Incapacidad para proteger la vida aérea o el riesgo de broncoaspiración, para eso es fundamental tener un buen sensorio. Abundantes secreciones bronquiales o tos inefectiva. Muchas veces este método eh, le impide o le dificulta al paciente toser eh, por la presión que causa en la vía aérea y por las asincronías muchas veces que causa por la fuga. En estos pacientes, una vez que se ha instaurado alguna lesión úlcera en el rostro, alguna escala en el rostro, está contraindicada la BNI. Se la considera como una lesión grave. Disculpen. Ahora, esto es importante saber para la programación de la ventilación no invasiva, las diferentes formas que tenemos. Por un lado, tenemos lo que es el ventilador, la ventilación mecánica que tenemos en nuestras unidades críticas. Y también tenemos el B-Level, que algunas veces utilizamos en las unidades críticas, pero generalmente lo usamos en sala o domiciliaria. Y es importante saber la programación de cada uno y los detalles para poder brindarle al paciente la presión positiva que necesita. Hacia mi izquierda yo tengo una curva de presión-tiempo. El eje vertical me representa el eje de la presión y el horizontal me representa el eje del tiempo. Esta situación sucede con la ventilación mecánica, si decido hacer BNI, en donde yo programo una PIP de base. En este caso está representada la PIP por la línea celeste, y una presión de soporte que está representada por la línea más oscura. La presión límite es la suma de la presión de soporte más la PIP. O sea, que si yo he programado 5 de PIP, desde 5 de PIP yo le programo 15 de soporte. Desde esa base de 5, el respirador va a comenzar a hacer fuerza a insuflar el sistema hasta llegar a los 15, y de ahí viene el ciclado y la expiración. O sea que la suma sería 5 más 15, 20 de presión límite. Pero la presión inspiratoria es 15. Y se suma a partir de los 5 de PIP. En el caso de B-Level, ahí le estoy mostrando la diferencia, que es el gráfico que está hacia mi derecha. También es una curva de presión-tiempo, donde el eje vertical me representa la presión y el eje horizontal me representa el tiempo. Acá la presión inspiratoria no se suma con el EPAP o con la presión expiratoria. Si yo al paciente le programo 5 de PAP y 15 de IPAP, o sea, 5 de presión expiratoria y 15 de presión inspiratoria, mi presión inspiratoria comienza de 0. O sea que mi presión límite va a ser 15, a diferencia del ejemplo anterior. O sea que si yo por una forma errónea programo 5 de presión expiratoria en el B-Level y 5 de presión inspiratoria en el B-Level, no le estoy ofreciendo ningún tipo de presión inspiratoria, porque el IPAP no lo supera al EPAP. Espero que se haya entendido. Si no, cualquier cosa, cualquier duda, lo podemos discutir a través del foro.
Y también pueden pedir algún tallercito sincrónico si quieren para explicar estos detalles. Criterios y estrategias para setear la BNI. Y eso depende de la patología o del paciente que yo me enfrente. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que en la BNI manejamos dos presiones positivas. La presión de soporte, que es una presión netamente inspiratoria, y el CPAP o PIP, que es una presión positiva netamente expiratoria. Si uso el soporte o ajuste de soporte, se busca aumentar la ventilación alveolar y fundamentalmente disminuir el trabajo respiratorio. Y esto sucede generalmente en pacientes que tienen problemas de la bomba neuromuscular, por ejemplo, un Guillain-Barré. Si yo estoy enfrente de un paciente de Guillain-Barré, es un paciente que tiene un problema de hipoventilación porque su bomba muscular no le funciona bien, entonces donde yo debería ajustar y poner bien el ojo clínico es en mi presión de soporte para brindarle buenos volúmenes y capacidad. Obviamente, sin dejar afuera una titulación de PIP. Y cuando utilizo la presión positiva al final de la expiración, tenemos que saber que se busca mejorar la oxigenación arterial, aunque también es útil para mejorar el esfuerzo inspiratorio a través del contrabalanceo. Este en un paciente POC, chicos, yo tengo que ajustarle la PIP en un paciente POC. ¿Por qué? Porque le mejoro la oxigenación y también le mejoro el trabajo respiratorio, disminuyendo el esfuerzo de la musculatura inspiratoria a través del contrabalanceo. Las asincronías que tenemos generalmente en el uso de BNI son el autociclado debido a la fuga expiratoria. El respirador lo toma como esfuerzo a esa fuga o a esos artefactos y comienza a autogatillar. Tengo asincronías de disparo por fuga en el tiempo inspiratorio, que es de fase 1. Asincronía de ciclado, que es una sincronía de fase 3, es cuando el respirador cierra la válvula inspiratoria y abre la expiratoria, la fase 3. Esta sincronía de ciclado es cuando el tiempo neural es más corto que el tiempo mecánico. Entonces, para corregir ese tipo de asincronía, tengo que igualar mi tiempo mecánico al tiempo neural. Así no sufre esa batalla entre la bomba muscular del paciente y la bomba mecánica y asincronía de flujo que son de fase 2. Generalmente esas asincronías de flujo tienen que ver con las fugas que tiene el sistema. Este es un poco el gráfico para que vean cómo es el contrabalanceo que me da el beneficio de la PIP. Recordemos que este contrabalanceo es muy importante. Es el ejemplo que siempre yo doy, es que para que haya movimiento de flujo tiene que haber diferencia de presión. O sea, tiene que haber una P1 y una P2. O sea, cuanto más diferencia de presión hay entre la P1 y P2, mayor es la aceleración de flujo y el transporte del volumen. Ahora, en los casos de POC, o en los casos obstructivos, recordemos que la presión atmosférica se iguala con la presión intratorácica y no hay esa diferencia de presión. Entonces, el paciente tiene que generar mayor esfuerzo con su musculatura inspiratoria para generar esa diferencia de presión. Si yo le brindo PIP, presión positiva externa, al final de la expiración, lo que hago es crear a través de la PIP esa diferencia de presión y hace que el paciente tenga que hacer menor esfuerzo inspiratorio. Bueno, antes de pasar a la oxigenación de alto flujo, quería concluir que la BNI está indicada sobre todo en las cuatro situaciones que tiene esa recomendación 1A, que es en el EPOC, en el edema agudo de pulmón, en pacientes inmunodeprimidos y para el estete, que anda bien en pacientes hipercápnicos y no tan bien en pacientes hipoxémicos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la oxigenación de alto flujo o CAFO. Estos son los métodos convencionales, los que están viendo en la diapositiva, que son las cánulas nasales, las máscaras Venturi. Las máscaras Venturi es el dispositivo de color que tenemos de diferentes colores. De acuerdo al color es
la fracción inspirada de oxígeno que yo le puedo brindar al paciente, acorde a las ventanas y al orificio que tenga este dispositivo. Y tenemos la máscara de reservorio. Esto es la oxigenoterapia de alto flujo convencional. Las limitaciones que tienen estos sistemas son: la administración del oxígeno es frío y seco. Eso me lleva a que la mucosa se me enfríe y que me lleve a corto tiempo que se paralice el cilio mucociliar y se paralice el transporte de la capa sol y gel. Entonces hay una acumulación de secreción. El flujo de oxígeno administrado va entre 6 a 15 litros por minuto, es lo que me brinda el Flumiter. En situaciones de insuficiencia respiratoria, el paciente puede llegar a inspirar entre 30 a 120 litros por minuto. O sea que estos sistemas, al brindar de 6 a 15 litros, no logran satisfacer la necesidad del paciente. Bueno, estos son los efectos positivos que tiene la oxigenación de alto flujo o de la CAFO, de la cánula de alto flujo, que es un método más moderno. Tiene un efecto beneficioso en la humidificación y calentamiento del aire, ya que este es calentado y humidificado por un humidificador activo antes de ingresar al sistema del paciente, ayudando así al batido mucociliar. Recordemos que el transporte de secreciones tenemos dos formas: a través de la tos, que es para las vías aéreas grandes, o sea, tráqueo y bronquiofuente, que es efectivo, y el otro transporte a través del batido mucociliar, que es el distal, que es a través del batido de los cilios, donde empujan la capa de sol y esto empuja la capa de gel. Tiene un lavado del espacio muerto nasofaringio, ya vamos a explicar bien por qué. Tiene una reducción del costo metabólico al acondicionar el aire inspirado, obviamente, porque facilita el batido mucociliar y la mucosa no tiene que hacer tanto esfuerzo y ocupar tanta energía para transportar las secreciones. Y tiene un efecto PIP, que ya vamos a ver el efecto PIP. La PIP es muy variable con este método, no es una PIP segura y que la pueda cuantificar perfectamente, va a depender mucho del sistema del paciente, del sistema respiratorio, y si el paciente está respirando con la boca cerrada o la boca abierta. Y tiene cambios en la mecánica respiratoria, sobre todo porque la PIP, el efecto PIP, hace también como un efecto de un pequeño contrabalanceo que le disminuye el esfuerzo de la musculatura inspiratoria. Para hacer alto flujo, yo necesito un gráfico sencillo, siempre me gusta ir a lo sencillo. Hacia la izquierda tenemos el oxígeno y el aire comprimido, que tengo que tener un mezclador, se tienen que mezclar estos dos aires, tanto el oxígeno como el aire comprimido. Va la rama inspiratoria, donde esta rama inspiratoria entra en el vaso reservorio del humidificador activo, ahí el aire es calentado y humidificado, y sale a través por la rama inspiratoria y se va hacia la cánula y hacia el sistema respiratorio del paciente, ya el aire acondicionado. O sea que necesito primero un mezclador de oxígeno y aire comprimido, que hay de diferentes tipos y de diferentes marcas. Pero para hacer el circuito completo necesito, por un lado, el mezclador, donde me diga la cantidad o la velocidad de flujo que yo estoy administrando y la cantidad de oxígeno y fío que le estoy administrando al paciente. En ese mezclador, me dice, como he repetido, la velocidad con que va a ingresar y la fracción exacta de FiO2 que va a tener el paciente. De ahí va hacia el calentador humidificador activo, donde el aire es acondicionado, y de ahí se va hacia esta bigotera o naricera o cánula de alto flujo, donde son cánulas especiales siliconadas que generalmente tienen que coaptar bien en las narinas del paciente, con un diámetro aproximadamente que ocupa el 50 o un poco más del 50% del perímetro. Son bien complacientes para poder soportar el alto flujo que brinda este dispositivo. Recuerden, chicos, para hacer alto flujo tengo que pasar los 40 a 50 litros por minuto, por lo menos en el adulto. Bueno, y esto me brinda aire calentado,
humidificado y una FIO conocida a la que yo le doy al paciente. Sé si le estoy dando un 21% o un 100%. Este es el efecto que tiene, el efecto PIP o CPAP que tiene la cánula de alto flujo. Recordemos que para que este efecto se da, ¿por qué? Porque hay un choque de dos corrientes de aire. El choque constante del pilar de aire que genera la cánula de alto flujo, que es constante en el sistema del paciente, y por momento cuando el paciente exhala y saca el aire, se chocan estos dos pilares de aire y causa una cierta resistencia dentro del sistema, provocando una presión positiva al final de la expiración. Para cuantificar esto, diferentes estudios dicen que los pacientes con la boca abierta generan una PIP entre 1,5 litros, 2 litros centímetros de agua y con la boca cerrada de 3 a 3,5 centímetros de agua de presión. Quiero que vean estos gráficos. Este es un estudio donde el eje vertical me representa la presión de la vía aérea proximal y el eje horizontal la velocidad de aire. El gráfico de arriba, ustedes observen los colores, un color representa los prenatales, los infantes y el otro, el más claro, los adultos. A medida que va aumentando el flujo en el eje horizontal, va aumentando la presión en la vía aérea. Esto es con la boca cerrada y con la boca abierta también sucede lo mismo, solamente que se hace una meseta y hay una pérdida de esa presión positiva al final de la expiración con la boca abierta. Bueno, esto es un poco lo que la evidencia científica dice y las publicaciones científicas dicen y las revistas internacionales como la New England. eh, los beneficios que tienen y comparado con los otros métodos, está la cánula de alto flujo en estos estudios fue comparado con la ventilación no invasiva y con la oxigenación tradicional o habitual. En este caso es la incidencia que tiene esta terapia con la intubación orotraqueal. Observemos que en el eje horizontal me marca la incidencia que han tenido estos métodos con respecto a la cantidad de días. Observemos que el método de alto flujo tiene menos incidencia con reintubación con respecto a la oxigenoterapia convencional y con respecto a la ventilación mecánica no invasiva. Acá en el gráfico de abajo se lo nota mucho mejor. Ustedes observen la meseta que hace, es mucho más baja el método CAFO, o sea, cánula de alto flujo, con respecto a las mesetas que tienen tanto la oxigenoterapia convencional como la BNI. En este otro gráfico, hacia arriba y hacia su izquierda, vemos la probabilidad de supervivencia o de sobrevivir que tienen los pacientes. El eje vertical me representa la supervivencia y el eje horizontal me representa los días, o sea que a medida que van pasando los días hay una caída de la posibilidad de sobrevivir, pero ustedes observen que el que mayor posibilidad de sobrevivir tiene, por más que van pasando los días, es el método cánula de alto flujo con respecto a la terapia convencional y a la ventilación no invasiva. Algunos puntos a tener en cuenta. Todo esto es lo que la bibliografía y las publicaciones científicas dicen. Este es un estudio muy fuerte porque es multicéntrico, es randomizado, o sea que la muestra fue al azar en 604 pacientes. Todos estos pacientes presentaban al menos un criterio de alto riesgo, ya sea eran añosos, eran obesos, tenían un Apache tipo 2 mayor a 12, tenían un winning dificultoso, pero tenían por lo menos un criterio de alto riesgo. Se utilizó en estos estudios que mostramos un grupo control con BNI, un grupo con la terapia oxigenoterapia convencional más BNI y el grupo de CAFO, que es la cánula de un poco las conclusiones que sacó este estudio. ¿Mm? ¿Qué dicen los más importantes? Las conclusiones fue que la CAFO o la cánula de alto flujo
no son inferiores a la de BNI en cuanto al tratamiento de lo que es del fracaso, del fracaso respiratorio agudo post-Winning. Tiene mayor frecuencia de fracaso respiratorio agudo post-extubación en pacientes con BNI versus CAFO y no tiene efecto adverso el método de cánula por alto flujo. Consideraciones finales, más o menos esto. La cánula de alto flujo da alto flujo, aire humidificado y calentado. Eso le lleva a una mejor confort, una mejor adherencia de los pacientes. Se adhieren más que a la BNI. La BNI puede ofrecerse mayor soporte y PIP. Con la CAFO es útil en lo que es el fracaso respiratorio agudo hipoxémico para tratar la falla y evitar la intubación orotraqueal en pacientes seleccionados sin falla hemodinámica y sin deterioro neurológico ni hipoxemia severa. Fundamental eso, chicos. Recordemos que la CAFO está indicada en pacientes hipoxémicos de leve a moderado y que tengan un buen sensorio y que no sean inestables. La CAFO tiene ventajas sobre la BNI en reducción del volumen tidal, entonces tiene menor riesgo de Billy, menor riesgo de barotrauma, volutrauma, tiene menor demora en la decisión de la toma de la intubación del paciente. La CAFO es comparable con la BNI en el fracaso respiratorio agudo post cirugía cardíaca. Otro estudio, un poco que es el estudio de Florali, que también es fuerte, es multicéntrico, con 310 pacientes, también randomizado. Acá se comparó lo que es la CAFO, la BNI y la máscara facial en los tratamientos con insuficiencia respiratoria. Los resultados, los que recibieron CAFO presentan una tasa de menor intubación con respecto a los otros y se hace significativamente menor en los pacientes que tenían una PAFI menor a 200. Entonces, las indicaciones, sobre todo en patologías o insuficiencias respiratorias hipoxémicas, recordemos siempre, en la severa no, en la patología severa el paciente tiene que ser intubado. En los procedimientos de fibrobroncoscopía hay varios estudios que a pacientes que hacen la fibrobroncoscopía y se descompensan, le da buenos beneficios el uso de la cánula de alto flujo en insuficiencias cardíacas congénitas, en el destete, en pacientes no tributarios a la infección. Entonces, como concluyendo y fundamental este concepto, siempre que yo utilice CAFO, yo al paciente le brindo un flujo constante, pero una presión variable. O sea, yo programo y decido a qué velocidad quiero que vaya ese volumen, pero no puedo programar la fuerza. La fuerza va a depender del sistema respiratorio del paciente y si el paciente en este caso está con la boca abierta o cerrada. Y si uso BNI, brindo una presión constante, o sea que yo controlo la fuerza que la ventilación va a generar en el paciente, pero el flujo es variable y va a depender sobre todo de la impedancia del paciente. Muchas gracias. Desde ya contento por esta altura que ya hemos pasado, salteado la primera etapa de lo que era el módulo COVID. Ahora está ya hemos rendido y siguen en carrera muchos chicos, tanto enfermeros, kinesiólogos como médicos. Cualquier duda, ya saben, lo hacemos a través del foro y bueno, estamos a disposición con el doctor Juan Sánchez. Muchas gracias.